Estamos hablando, leyendo, estudiando esta carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 30. Y vamos a hablar bajo el título Compórtense como lo que son, ciudadanos del cielo. Compórtense como lo que son, ciudadanos del cielo. Y tiene por subtítulo El ruego de un verdadero pastor desde su encierro. El ruego de un verdadero pastor desde su encierro. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30 lo siguiente: solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y sin dejaros intimidar por aquellos que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes de salvación. Y esto procede de Dios. A vosotros, es decir, a nosotros los creyentes, nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que suframos por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, decía el apóstol Pablo, y ahora en la actualidad oís que estoy viviendo. Compórtense como lo que son, ciudadanos del cielo. Filipos, aunque era parte de la provincia romana de Macedonia, que es hoy el país de Grecia, desde el siglo II antes de Cristo, no fue sino en el tiempo de Octavio, o mejor conocido como Augusto César, en el año 42 antes de Cristo, que se convirtió en lo que se conocía una colonia romana, lo cual le concedía a Filipos privilegios a sus ciudadanos como si estos estuvieran viviendo en la mismísima Roma. Entre estos privilegios estaban los siguientes: como colonia, eran como una Roma en miniatura, una reproducción a escala pequeña de la ciudad capital del imperio. La colonia era, desde el punto de vista gubernamental, independiente del gobierno de la provincia y dependían directamente de Roma. Y los ciudadanos eran primordialmente romanos, aunque había nativos que fueron luego mezclándose poco a poco. Estos ciudadanos romanos de Filipos sentían orgullo de ser ciudadanos de Roma, ya que gozaban los mismos derechos y privilegios de los que habían nacido en la bota itálica. ¿Cuáles? Estaban exentos de ciertos impuestos, estaban exentos de ser azotados, no podían ser arrestados, al menos que fuese casos extremos, tenían derecho de apelar ante el emperador, tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma, en los libros de Roma, tenían derecho al voto, eran gobernados por su propio senado y magistrados y vestían al mejor estilo romano, comerciaban con monedas de inscripción romana en latín y hablaban el idioma del imperio, el idioma latín. En ese contexto es lo que le da sentido a las exhortaciones que el apóstol Pablo hace a los creyentes de los filipenses. Por ejemplo, miren el Filipenses capítulo 1, versículo 27, cuando él los exhorta a comportarse como es digno del evangelio. Es decir, les está diciendo: compórtense no como es digno de Roma, sino como es digno de su ciudadanía, el cielo. Esto va conectado con Filipenses 3, versículo 20, cuando les recuerda que su orgullo no debería estar en que reposaban sus nombres en Roma, de que eran ciudadanos romanos, sino que ellos eran ciudadanos del cielo, de una ciudadanía superior. Y en Filipenses 4:3, parte B, también les recuerda que
lo mejor para ellos no era que sus nombres estuviesen escritos en los libros de la capital romana, sino que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida de Dios. Así entonces, comprendemos por qué el apóstol Pablo, cuando escribió esta porción que hemos leído de su carta a los filipenses, diciéndole a ellos que les rogaba que se comportaran como es digno del evangelio, utilizó la palabra griega politeustai, palabra que etimológicamente significa ser ciudadano. O sea que nosotros podríamos leer cuando Pablo dice: solamente les ruego que os comportéis como es digno del evangelio, podríamos literalmente leer así: una cosa les ruego, que sean ciudadanos dignos del evangelio de Cristo. Esa es una frase que, como ya lo hemos dicho, Pablo lo utilizó en el versículo 20 del capítulo 3, un poco más adelante, para recordarle a los creyentes de Filipo que la verdadera ciudadanía de ellos y de nosotros los creyentes, y por la cual debemos sentirnos orgullosos, es que somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué es tan importante esto de ser ciudadano? Pablo estaba escribiendo desde la capital del Imperio Romano, Roma, desde la cárcel, pero estaba en Roma. Filipos era una colonia romana distante, y las colonias romanas, como ya señalamos, tenían el privilegio de ser pequeñas réplicas de Roma la imperial, implantadas por todo el mundo del imperio en aquel entonces. Entonces, las personas que vivían en estas pequeñas réplicas de Roma o ciudadanos romanos no olvidaban nunca lo que era para ellos su máximo orgullo. Eran romanos. A pesar de estar distantes de Roma, vivían como si estuvieran en la mismísima Roma, hablando latín, vistiendo los atuendos propios de los romanos, por muy lejanos que se encontrasen de la capital. Así entonces, Pablo, cuando les dice que sean ciudadanos, que sean politeustai, que se comporten como dignos del evangelio, él les está diciendo, palabras más, palabras menos, lo siguiente: ustedes y yo conocemos muy bien los privilegios y las responsabilidades de ser ciudadanos romanos. Ustedes saben muy bien que hasta en Filipo, a tanta distancia de Roma, deben vivir y actuar como romanos. Pues bien, tengan presentes que ustedes tienen un mayor orgullo, uno más elevado, y es que ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes son politeustai del cielo. Compórtense como lo que son, ciudadanos del cielo. No importa cuán lejos estén, no importa las difíciles circunstancias en que se encuentren, sean una réplica de cómo se vive en el cielo, en el reino del cielo. Vivan orgullosos de mostrar la ciudadanía a la que pertenecen ahora. Pero, ¿qué esperaba Pablo cuando les decía que se comportasen como ciudadanos del cielo? ¿Qué implicaba en la práctica vivir esto en medio de las difíciles circunstancias que los creyentes de Filipo estaban experimentando? Al menos 3 cosas el pastor Pablo ruega a los filipenses que integren a su diario vivir, y puedo asegurarle que no eran sus diezmos ni sus ofrendas, y son las que vamos a descubrir al reflexionar en este pasaje, no sin antes invitarles a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra que tienes preparado para nosotros. Entendemos que nos estás llamando en medio de estas dificultades a que nos comportemos como verdaderos ciudadanos del cielo. Que ese sea nuestro orgullo, que entendamos que nuestra ciudadanía viene de allá. Permítenos comprender en la práctica cuál era el ruego de un verdadero pastor que estaba encerrado como Pablo por los creyentes en tiempos de confinamiento. Amén. Lo primero que implicaba
comportarse como ciudadano del cielo es lo que dice Pablo. Yo les ruego, sea que esté con ustedes o esté ausente, que permanezcan firmes, que estén firmes. Cuando Pablo llama a los creyentes a estar firmes, utiliza la palabra griega esteke, parecido a la palabra castellana estaca, algo que permanece erguido, que permanece de pie. Se está refiriendo el apóstol a que las dificultades que ellos estaban experimentando y que nosotros podemos estar experimentando tienen la potencialidad de tirar al piso la fe, tienen la potencialidad de tirarnos al piso, de tirar al piso el ánimo, el aliento, la esperanza. Es decir, los momentos adversos son pruebas para la fe. Aún más, según el mismo Jesucristo, son las pruebas las que van a terminar evidenciando cuán auténtica, real y sólida es la fe suya y es la fe mía. Déjeme leerle 2 versículos. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Hablando Jesús dice: cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero a cualquiera que escucha mis palabras y no las practica, le compararé a un hombre necio, insensato, que edificó su casa, construyó su casa, su vida, sobre la arena como fundamento. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con mucha fuerza, ímpetu contra aquella casa, contra aquella vida, y aquella vida cayó, y fue grande su ruina. Y en Mateo 13, verso 20 al 21 dice, hablando de la parábola del sembrador, dice: el que fue sembrado entre piedras o pedregales es aquel que escucha la palabra y al momento de oír la palabra del evangelio parece que la recibe con gozo, pero no tiene una raíz profunda, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la aflicción o viene la persecución por causa de la palabra, tropieza y se aparta. Entonces, la verdadera fe se manifiesta en los momentos oscuros de la vida, en los momentos como usted puede estar pasando en este momento, encerrado con dificultades económicas, con preguntas, con incertidumbres. Esta es una prueba para nuestra fe. La verdadera fe se hace manifiesta, es en los momentos oscuros de la vida, al permanecer firme como una estaca, al permanecer de pie. Así que el primer ruego de un verdadero pastor a los creyentes confinados y en situaciones no fáciles es que permanezcan firmes, que permanezcan de pie, no desmayados, no caídos, no tirados en el piso, no derribados, no desvanecidos, no vencidos. Y quiero hacer una claridad aquí. Eso no significa que nosotros los creyentes a veces no estemos en el piso. Pero una cosa es caer y otra cosa es permanecer caído. Los creyentes podemos caer, pero el verdadero creyente encuentra en Dios la fuerza para ponerse de pie. A eso es lo que está refiriéndose el apóstol Pablo. Usted me dirá: pero pastor, ¿cómo lo hago? El apóstol Pablo le contesta en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 10 en adelante, cuando dice de la siguiente manera, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha provisto para que puedan estar firmes, la misma palabra, de pie contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que entender que nuestra lucha no es contra un virus, nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha va más allá.
es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En consecuencia, dice Pablo, debemos tomar o equiparnos con toda la armadura que Dios nos ha provisto para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Por esa razón es que él dice que debes ceñir tus lomos con la verdad del evangelio, vestirte con la coraza de una vida justa y la justicia de Cristo, calzar los pies con los zapatos del evangelio de la reconciliación y de la paz. Pero por encima de todo, tomad el escudo de la fe, es decir, las promesas de Dios, para que puedas apagar todos los dardos de dudas que trata de colocar el enemigo en estos momentos de escasez, de limitación, de estrechez y de dificultad. Y ponte el casco de la salvación, es decir, aprende a pensar lo que es conforme a verdad y conforme a bondad. Y echa mano, esgrime la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, él, si te das cuenta, en el versículo 10, utiliza la misma raíz. Le dice, para que podáis estar firme, pónganse toda la armadura, háganse fuertes en Dios, para que puedan permanecer de pie. Pablo está afirmando que solo haciéndonos fuertes en el Señor podremos permanecer de pie ante la adversidad. Solo el creyente que se coloca toda la armadura de Dios va a resistir el día malo y, habiendo acabado todo, va a estar aún de pie, como lo dice Efesios capítulo 6 versículo 13. El creyente, usted hermano, usted creyente, tiene que estar consciente que está batallando contra fuerzas más poderosas que tú, pero jamás más poderosas que Jesús, tu Señor, en quien has confiado y en quien has creído. Razón por la cual, en lugar de apartarte del Señor, como lo quieren lograr el enemigo y las aflicciones, es tiempo de meterse más con Dios. Es tiempo de buscar aún más del Señor. Es tiempo de creerle más a las promesas que Dios te ha dado. Es tiempo de hacerte fuerte mental, emocional, física y espiritualmente en la persona de tu Padre Dios. Mis hermanos y amigos, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, compórtense como lo que son, ciudadanos del cielo. El ruego de un verdadero pastor desde su encierro no son los diezmos y las ofrendas, es manténganse firmes. Segundo lugar, comportarse como ciudadano del cielo implica combatir unánimes por el evangelio. Eso lo dice el apóstol Pablo. Combatan por el evangelio, dice Pablo. El término utilizado es sinatrontes, que significa combatir, luchar. Aquí no se habla tanto de una actitud defensiva, sino de una actitud ofensiva, de pasar de evadir el golpe a golpear, como si quisiera decir que el mejor golpe, el mayor acto de agresividad del creyente es predicar el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio es poderoso. El evangelio tiene poder para transformar, para cambiar a las personas a tu alrededor, y tiene poder para transformar las circunstancias adversas a tu favor. Esa es la misma idea que usa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 3, cuando señala al pastor al que estaba pastoreando en la ciudad de Filipo, que ayudase a aquellas dos mujeres que estaban peleadas y que habían combatido o luchado juntamente con el apóstol Pablo por el evangelio. A eso se refiere cuando él dice combatan unánimes, es decir, sigan predicando el evangelio. Claro, yo sé muy bien que nosotros estamos angustiados y preocupados es por no contagiarnos, por nuestra salud.
Estamos también preocupados por el nuevo mundo que se nos viene o que se nos vino después del COVID-19, porque hay que aterrizar. Estamos en un mundo nuevo. Pero sobre todo, estamos muy preocupados por nuestra economía. Y quiero decirle que todo eso es válido. Pero todo eso, aunque válido, puede desenfocarnos y hacernos olvidar algo que quiero que recuerdes y grabes en la mente y en lo más profundo de tu corazón. Que ahora más que nunca, si colocamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, Él se encargará de todo lo demás. Y quiero recordarte que Dios no está en cuarentena, ni en el cielo hay crisis ni escasez. Usted y yo como creyentes somos soldados. Somos los verdaderos combatientes, que no podemos permitirnos extraviar el objetivo de nuestra misión, y menos en un tiempo de pruebas y creciente oposición, porque cada día va a ser mayor la adversidad y la oposición para los creyentes en Cristo. ¿Cuál es su misión? Defender su fe, que no le roben su fe. Que no le roben su fe en Cristo, ni su fe en las promesas que su Padre Dios le ha dicho. Recuerda esta frase: no olvides en la oscuridad de la noche lo que tu Padre Dios te dijo en la claridad del mediodía. Escucha bien: no olvides en la oscuridad de la noche lo que tu Padre Dios te dijo en la claridad del mediodía. Defienda la fe. No solamente defienda su fe, sino prepárese, hermano. Recuerde que estamos en guerra. Prepárese para defender la fe cristiana. Y en tercer lugar, conquiste a otros para la fe en Cristo Jesús. Conquiste a otros. Si usted se preocupa por el reino de Dios antes que por el coronavirus, antes que por su situación económica, el cielo, donde no hay cuarentena ni crisis, se encargará de proveer en mucho o poco, pero siempre lo suficiente, porque Dios nunca abandona a los suyos. En estos tiempos difíciles, compórtese como lo que son, ciudadanos del cielo. La preocupación de un verdadero pastor no son sus diezmos y ofrendas, sino que usted combata por el evangelio, que usted siga esparciendo el evangelio de Cristo, no obstante la oposición, el encierro o las limitaciones que podamos estar experimentando. Así que, en primer lugar, comportarnos como ciudadanos no de Roma, no americanos, sino como ciudadanos de una mejor clase, ciudadanos del cielo, es permanecer como firmes. En segundo lugar, seguir combatiendo por la causa del evangelio. Y en tercer y último lugar, no vivir llenos de miedo. No te intimides. El término utilizado en griego es tiromenoi, que significa no asustados. Es que la derrota del que combate no estriba en la debilidad de sus puños, sino en el miedo de su mente. Escuche eso: la derrota de la persona que se sube a un ring a combatir no está en que sus puños sean débiles, sino en el miedo que dejó anidarse en su mente. El miedoso es un derrotado anticipado y perenne. El miedoso es un derrotado anticipado y perenne. Es que el primer paso para esclavizar a un pueblo, el primer paso para silenciar a un pueblo, el primer paso para aborregar a un pueblo, el primer paso para derrotar a un pueblo, a una comunidad, es llenarla de miedo. El miedo ha sido y siempre será la estrategia del infierno para dañar, para doblegar, para adoctrinar y a conductar a un pueblo o a una comunidad de creyentes. Por miedo, las personas negocian lo innegociable. Por miedo, las personas se postran ante lo que no se deben postrar. Por miedo, las personas ceden lo que no se puede entregar.
y por miedo las personas se despiden de la victoria aún antes de iniciar el combate. El miedo solo se quebranta, escúcheme bien, la única manera de quebrantar el miedo es cuando aprendemos a confiar y a temer en algo mayor a nuestros temores, y ese es la persona de Dios. Así que te aliento a reorientar tus miedos. En lugar de entregárselo al COVID, en lugar de entregárselo al futuro, en lugar de entregárselo a la crisis económica o a cualquier otra cosa, reorienta tus miedos hacia Dios para que puedas ser libre de todos tus temores. Porque ahora, mis queridos hermanos y amigos, se necesita que la gente que está allá, que está llena de temor, que está atemorizada, que está intimidada, pueda ver en nosotros una réplica del cielo, que puedan ver en nosotros a verdaderos ciudadanos del cielo, a un pueblo tranquilo y valeroso. Que tengan miedo las personas que no saben a dónde ir o que no saben a dónde van, o que tengan miedo los que saben que van directo hacia su derrota final. Pero pregunto, ¿por qué tienen que temer aquellos que saben que se dirigen a su victoria plena y total? ¿Por qué tienen que estar miedosos quienes van hacia el encuentro con quien dicen cada domingo en sus oraciones y alabanzas que es el todo para ellos? La estudiante de medicina barranquillera Valeria Guerrero, diagnosticada hace poco con cáncer en Rusia y auxiliada por empresas de la ciudad para traerla de vuelta a su ciudad, a su hogar, para ser tratada y, si es posible, sanada. No obstante las circunstancias que estamos viviendo, no tenía miedo de volver a casa. Por el contrario, era todo lo que solicitaba, volver a casa. Dios permita que ella sea curada. Pero lo que quiero resaltar, lo que quiero reseñar de esta ilustración es que a pesar de lo riesgoso del viaje, por el tiempo que estamos viviendo de pandemia, a pesar de lo riesgoso del viaje, ella no tenía miedo, porque se trata de volver a casa. Nadie tiene miedo cuando se trata de volver a casa. Dentro de la prudencia exigida, déjame preguntarte a ti como creyente en Jesucristo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en una época como esta? Morir. ¿Y qué es la muerte para nosotros los creyentes en Jesús? La puerta abierta para volver a casa. En estos tiempos difíciles, mis queridos hermanos y amigos, compórtense como lo que son, ciudadanos del cielo. La preocupación de un verdadero pastor no son sus diezmos y ofrendas, sino que usted no se intimide por nada, que usted permanezca firme, que usted siga combatiendo por el evangelio y que no se intimide por nada, que usted siga siendo fiel a Jesús, aun si el cielo le concede no solo creer en Jesús, sino sufrir y aún morir por causa de esa lealtad para con Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias porque has hablado con claridad al pueblo creyente que ve y escucha esta predicación. Que se den cuenta que no son verdaderos pastores aquellos que lo único que están preocupados es por el bolsillo de sus feligreses. Un verdadero pastor encerrado como Pablo no se preocupaba por los diezmos y ofrendas. Su preocupación verdadera era que mientras él estuviese ausente, aquella feligresía siguiese comportándose como lo que son, ciudadanos del reino de Dios, porque entendía que las dificultades como el encierro, las dificultades como la pérdida del empleo, las dificultades como la estrechez económica, las dificultades como la incertidumbre, los cambios que se nos vienen, tienen la potencialidad de derribar la fe. Pero solo lo harán en aquellos que no tienen raíz en sí. Porque la verdadera fe se evidenciará permaneciendo firme
aún en los momentos más oscuros que podamos estar experimentando. Creyente, permanece firme. No te juzgo si estás en el suelo, pero el suelo no es el lugar que Dios eligió para ti. Tú eres luz, y la luz, Dios dice que se coloca en un lugar alto. Vamos, levántate y ponte de pie y declárale al cielo, a la tierra y aún al infierno que tú eres ciudadano del cielo, aunque estés lejos, aunque estés pasando momentos difíciles. Sigue combatiendo por el evangelio. Yo no te puedo pedir que no vengan las preocupaciones propias de esta tierra a nuestras mentes y a nuestros corazones, pero sí te quiero rogar como pastor que no te desenfoques de la tarea. Sigue predicando el evangelio de Cristo en medio de la oposición, en medio del hambre, en medio de las limitaciones, en medio de la estrechez, en medio de la oposición. Sigue predicando a Cristo, porque si colocas la voluntad del reino de Dios en primer lugar, Dios no te dejará en abandono. Jamás dejará a un hombre que coloca en primer lugar el reino de Dios, su justicia, sin proveerle todo lo que necesita, sea mucho, sea poco, pero Él jamás abandonará a los suyos. Pero que la gente vea en tu rostro, en tus conversaciones, en tus planes, en tus proyecciones, un pueblo tranquilo y valeroso, porque sabe que mientras todos ni siquiera saben hacia dónde van, nosotros como pueblo sabemos que vamos a la consumación de la historia y a nuestra victoria final. Que si aún siendo prudentes el Señor quisiera recogernos, la muerte lo único que logra hacer es volvernos a casa, y volver a casa no produce miedo. O si no, pregúntale a esta médico barranquillera que lo único que solicitó en medio de su enfermedad es: quiero volver al hogar. Hermanos, compórtense como lo que son, aunque estamos distantes de nuestra capital celestial. Ustedes y yo somos ciudadanos del reino. Y mi verdadero ruego es que permanezcan firmes, que sigan combatiendo por el evangelio y que no se dejen llenar de temor. Yo no quiero, ni Dios desea, que tú seas un derrotado anticipado y perenne, sino tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Señor, trae salvación a los perdidos, trae arrepentimiento a los corazones, trae sanidad a los enfermos que colocan su fe en ti, y trae libertad a todos los oprimidos por Satanás. Te lo ruego, bendiciendo tu santo nombre, en quien reposa nuestras vidas. El nombre glorioso y bendito de Jesús. Amén.